Hola a todos y todas. Hoy vamos a revisar la clase de fascículos y tractos. Esta es la primera parte donde revisaremos las vías descendentes, o sea, las motoras. Primero que todo, vamos a hacer la aclaración entre tracto y fascículo. Cuando nosotros estamos hablando de un fascículo, estamos hablando de un conjunto de fibras, un conjunto de neuronas que van a ir juntas desde un punto A, vamos a poner aquí, hasta un punto B, por ejemplo. Imaginemos que termina aquí. Ya, si ustedes ven, este fascículo es bien definido, van todas las fibras juntas. En cambio, en un tracto es más grande que un fascículo, de hecho un tracto puede contener fascículos en su interior. Van a ser también un conjunto de fibras que van a tener una función en común, pero pueden tener salidas intermedias. Por ejemplo, como estamos viendo aquí, que algunas están saliendo en la zona externa, se ve como si fuese bastante más irregular que el fascículo. Y esa es la principal diferencia entre tractos y fascículos. Pero vamos a estar hablando de vías que van a estar llevando alguna modalidad de información, ya sea de tipo ascendente, o sea, desde niveles inferiores hasta los superiores, o descendentes de niveles superiores hacia la médula espinal para después distribuirse por los nervios. Dicho eso, vamos a activar un poquito de conocimientos. Aquí nosotros tenemos un corte de la médula espinal en el cual nosotros tenemos los distintos tractos y fascículos. Recordemos que esto es simétrico, ¿ya? O sea, lo que estamos viendo del lado izquierdo también se repite del lado derecho. Solamente que por temas didácticos, por lo general de un lado se muestran solamente los tractos y fascículos motores y por el otro lado solamente se ven los fascículos sensitivos. Ya, pero recuerden que esto es simétrico. En ambos lados hay tractos y fascículos sensitivos, así como tractos y fascículos motores. El primer tracto y fascículo que nosotros estamos viendo aquí con el número 1 corresponde al tracto córtico espinal lateral. Este tracto córtico espinal lateral recibe este nombre debido a que va, como dice su nombre, córtico de la corteza hacia la médula espinal. Y es lateral porque también vamos a tener uno anterior. El número 2 corresponde al rubro espinal, el 3 retículo espinal lateral y tenemos también uno medial. Tenemos el número 5 con los fascículos vestíbulo, los tractos vestíbulo-espinales y el número 6 corresponde al córtico espinal anterior. Todos estos, como ya les mencioné, son motores y si ustedes se fijan, parte la palabra con alguna, evocando alguna estructura de un nivel superior y terminan en espinal, o sea, en la médula espinal. Son de tipo descendentes. En los ascendentes no es tan fácil. Ahí tenemos lo que es el sistema anterolateral, que está compuesto por los fascículos espinotalámico, espinoreticular y el espinotectal. Tenemos los espinos cerebelosos, que van desde la médula espinal hasta el cerebelo. Tenemos uno anterior y uno posterior. Y en la zona, en el número 10, tenemos la columna dorsal que se va a dividir en los fascículos grácil y cuneiforme. Entonces, vamos a revisar las vías motoras, que son las vías de tipo descendente. Primero, las vamos a dividir en dos grandes sistemas, la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Este es un concepto que en neuroanatomía es un poco antiguo, pero se sigue utilizando bastante en la clínica. Por eso los vamos a dividir de esta manera. Vamos a partir revisando la vía piramidal. Como ya les estaba diciendo, la vía piramidal consiste en un término utilizado en la clínica para referirse a ciertos fascículos. En este caso, estamos hablando de los córtico-espinales y el córtico vulvar. Recibe este nombre debido a que el 90% de sus fibras se va a cruzar en una zona que se llama la decusación de las pirámides.
Esta zona es el límite, como ya lo vimos en la clase anterior, es el límite entre la médula espinal y la médula oblonga. Vamos a revisar en qué consiste esta vía. Las vías motoras, y en este caso la córtico-espinal específicamente, va a permitir los movimientos voluntarios aislados. Cuando hablamos de movimientos voluntarios aislados, nos referimos al movimiento fino, al que podemos hacer con nuestros dedos, con nuestros pies, ya como si quisiésemos enhebrar una aguja. Es un movimiento sumamente fino, es preciso, es ágil. ¿Ya? Está particularmente asociado a las zonas distales de nuestros miembros, o sea, a las manos y a los pies. Ojo, que no es la única vía por la cual nosotros generamos movimiento, es la principal vía por la cual generamos el movimiento fino voluntario. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos mantener la postura, si queremos caminar, si queremos levantar un brazo, son otras vías y es un conjunto de vías las cuales van a estar involucradas. Como dice aquí, confiere velocidad y agilidad. Entonces, primero vamos a hacer una referencia a la zona de la corteza que es donde va a nacer esta vía. La corteza cerebral corresponde a la zona más superficial de los hemisferios cerebrales. Si nosotros miramos de lado un encéfalo, como lo estoy dibujando ahí, nosotros vamos a ver que tenemos una línea vertical que los separa y esa línea se llama el surco central. Este surco va a estar dividiendo el lobo frontal del lobo parietal. Hacia atrás encontramos el lobo occipital y por lateral el lobo temporal, muy similar o con mucha relación con los huesos del cráneo. Este surco central va a tener en la zona anterior un giro que se llama el giro precentral y por posterior, o sea en el lado parietal, un giro que se llama el giro postcentral. El giro precentral, que es el que está en el lobo frontal, corresponde al área motora primaria, el que está pintado en rojo. Y en la zona posterior a este surco encontramos el giro postcentral que corresponde al área sensitiva primaria. Como es en el área frontal, en el lobo frontal que se encuentra el giro precentral, de aquí va a ir principalmente toda la información motora, que va a ir descendiendo. Y al giro postcentral, que es sensitivo primario, es donde va a estar llegando en primera instancia la información sensitiva. Entonces, si ahora yo hago un corte a nivel del giro precentral, voy a tener una figura como la que estamos viendo aquí arriba. Aquí nosotros tenemos que tener otra consideración. Si nosotros estiramos la corteza, vamos a fijarnos de que, imagínense que es como una parcela. Y esta parcela va a tener mayor o menor distribución, depende del uso que se le dé. Entonces, por ejemplo, zonas como el pie, la pierna, el pie, por ejemplo, va a tener mayor territorio que lo que es la pierna, la rodilla y la cadera, proporcionalmente. Vamos a tener una pequeña zona para el tronco, pero vamos a tener una gran proporción de esta zona para la mano porque la mano la ocupamos y tiene mucho más movimientos que el tronco. ¿Ya? Y así sucesivamente, después la zona más lateral va a corresponder a la cara y la lengua. Entonces, la información que va a ir a controlar, por ejemplo, la rodilla y el pie, si yo quiero ir a patear un balón, va a venir de la zona medial del hemisferio, ¿ya? Y parte superior. La zona intermedia, ya muy chiquito va a estar el tronco y después todo el resto de la zona intermedia va a corresponder al brazo y
principalmente a la mano. Y la zona lateral de la corteza va a corresponder a la cara y la lengua. ¿Ya? Entonces es muy importante primero que recordemos esta distribución somática de la corteza. Entonces, la vía córtico-espinal va a nacer de la corteza, tiene varias salidas, pero nosotros nos vamos a centrar que nace de la corteza motora primaria principalmente, dependiendo de la zona, si es que va a ser la zona de la rodilla, la cadera, el tronco, va a descender entre lo que son los núcleos de la base y el tálamo, va a descender por la zona que se llaman las pirámides y cuando llegue a la zona más baja de la médula oblonga, el 90% de sus fibras van a cruzar formando este hito que se llama la decusación de las pirámides, formando el tracto córtico espinal lateral, que va a ir por el cordón lateral de la médula espinal. Luego, el 10% de las fibras que no cruzó va a irse por el cordón anterior como el tracto córtico espinal anterior. Si yo tengo aquí en esta asta anterior la zona donde se va a generar el cruce, o sea, donde va a salir la información para controlar, por ejemplo, la mano, las fibras que van por el cordón lateral, o sea, por el tracto córtico espinal lateral, van a ir a hacer sinapsis con la neurona del asta anterior y van a emerger para ir a controlar la mano. Y las fibras que vienen del fascículo córtico espinal anterior van a cruzar para ir a hacer sinapsis y también emerger por el asta anterior de la médula. Finalmente, el 100% de las fibras en algún momento se van a cruzar. Los tractos córtico-nucleares van junto con el tracto córtico espinal. ¿Cuál es la principal diferencia? Es que el tracto córtico espinal desciende, cruza a nivel de la médula espinal y va a ir a controlar la musculatura distal del cuello hacia abajo. Pero las unidades motoras, o sea, los músculos que van a controlar, los músculos supra e infrayoideos, los músculos de la laringe, los asociados a la deglución, los faciales, los masticatorios, músculos de la lengua, de la faringe, van a ser controlados por un grupo de nervios que son los pares craneales. Entonces, esta información que va a ir desde la corteza motora, específicamente de la zona que controla el rostro, va a descender y en los distintos niveles del troncoencéfalo va a ir cruzando en algunos lados, de otros lados va a quedar ipsilateral, para ir saliendo o ir haciendo sinapsis en los distintos núcleos de los pares craneales y así controlar toda la musculatura que ya mencioné. ¿Ya? Lo que sí es importante destacar es que estas vías van juntas, solamente que a nivel de la médula oblonga se separan, teniendo salidas. Por eso hablamos de que esto es un tracto y no un fascículo. Aquí tenemos ya ambas vías. Voy a irlas dibujando de distinto color. Aquí está el dibujo, fíjense, aquí va el pie, la cadera, el tronco, fíjense la mano bastante grande porque tiene mayor territorio. Estas fibras van a irse juntas como el tracto córtico espinal. Van a descender a nivel van a descender por las pirámides, a nivel de la médula oblonga, van a decusar formando la decusación de las pirámides, el 90% formando el tracto córtico espinal lateral y el 10% va a seguir por el mismo lado como la vía en córtico espinal anterior. Fíjense que en la zona donde tiene que salir, tanto córtico espinal lateral va a hacer sinapsis en el asta anterior y las fibras del córtico espinal anterior van a cruzar en esa zona y van a hacer sinapsis para salir como las neuronas motoras, que van a ir a controlar los músculos. En el caso de la vía
corticonuclear, que la vamos a hacer de azul, va a venir desde la corteza, va a descender por la zona medial junto con el tracto corticoespinal, pero a nivel del tronco encefálico va a salir a hacer sinapsis con los núcleos motores de los nervios craneales, para ir a musculatura, como ya le dije, supra e inferior de la lengua, faciales, masticatorios, etc. En esta diapositiva vamos a revisar lo que significa una lesión de motoneurona superior y motoneurona inferior. Como estamos hablando de vías descendentes y estamos hablando del control motor, nos referimos a motoneuronas, por sus siglas en inglés NMS. Una lesión de motoneurona superior indica una lesión de la neurona que va a ir ya sea desde la corteza, pasando por el bulbo hasta la médula espinal, el asta anterior, donde va a hacer sinapsis con una segunda neurona, que va a ser la motoneurona inferior, que es la que va a ir a través del nervio hasta el músculo. Entonces, una lesión de motoneurona superior corresponde a la lesión de esta primera motoneurona que está a nivel de la corteza, por ejemplo, un accidente vascular, ya un accidente, una lesión por un tumor, por ejemplo, en la médula oblonga, o un traumatismo en la médula espinal que pueda romper la médula espinal y se rompe esta vía. Y una lesión de la motoneurona inferior va a ser aquella, por ejemplo, una fractura que vaya a romper un nervio. Las diferencias va a ser que una lesión en la motoneurona superior, una lesión en el sistema nervioso central, va a generar una parálisis, pero con una espasticidad, o sea, la persona se va a volver rígida. Versus si la lesión es a nivel del nervio, va a haber una parálisis, pero va a ser flácido. La persona no va a tener absolutamente ningún tipo de movimiento y además va a estar la estructura sumamente lacia. ¿Ya? Y esta es una nomenclatura que se utiliza mucho en la clínica. Lesión de motoneurona superior o lesión de motoneurona inferior. Las causas más frecuentes del síndrome piramidal son lesiones de lo que es un ictus o un accidente cerebrovascular, en el cual esta vía, como ya sabemos que se cruza a nivel de la decusación de las pirámides, va a generar alteraciones en el hemicuerpo contrario. ¿Ya? Y podemos tener un ictus o podemos tener algunas hemiplegias cerebrales infantiles, podemos tener traumatismos del cráneo, que se llama un TEC, traumatismo cráneoencefálico. ¿Ya? Y los signos clínicos, cuando hablamos de signos negativos, son signos o cosas que se van a ausentar en ese hemicuerpo, y signos positivos son elementos que se van a presentar y que vienen a ser ya sea movimientos parásitos o exceso de movimiento como la espasticidad, que más que un exceso de movimiento es un exceso de contracción. Entonces, ahora vamos a revisar los tractos que son de la vía extrapiramidal, o sea, aquellos que no se cruzan a nivel de la decusación de las pirámides, pero todas las vías en los animales que son más complejos se van a cruzar. Entre más complejo es el organismo, tiene mayor cantidad de vías cruzadas. Por ejemplo, si estamos viendo un gusano, vamos a ver que este va a tener un sistema nervioso que es bastante primitivo y va a ser único. Cuando ya vemos, por ejemplo, animales un poquito filogénicamente un poquito más avanzados, como los peces, vamos a ver que estos van a tener un sistema nervioso ya diferenciado, pero estos no se van a cruzar, van a seguir del mismo lado. Y eso va a hacer que cuando ellos vean un elemento, por ejemplo, aquí, vayan a tender a dar vueltas.
Pero cuando ya vemos animales, por ejemplo, un poquito más avanzados como lo es una rana, este animal, yo sé que a lo mejor me va a quedar un poquito como forma de salamandra, siento por eso. Este animal ya va a ser filogénicamente más avanzado que los otros dos que estuvimos viendo y su hemisferio izquierdo ya va a empezar a controlar su lado contrario. Entonces nosotros los humanos, que filogénicamente tenemos mucha mayor cantidad de funciones en nuestro cuerpo, como por ejemplo en las manos, nuestras vías en su mayoría o prácticamente todas en algún momento van a cruzar la línea media. Y de eso hace que tengamos un sistema altamente complejo y cruzado. Entonces, como estamos nosotros en vías descendentes, y estamos viendo las vías motoras, vamos a ver una que corresponden a los tractos retículo-espinales. Se llaman retículos espinales porque van a ir desde una zona que se llama la formación reticular. La formación reticular corresponde a una estructura o una serie o un cúmulo de neuronas que van a tener múltiples funciones, desde lo que es control del estado de sueño y vigilia, control de los estados oxidativos, liberación de hormonas, en regulación de los ciclos circadianos y entre el control de las funciones motoras que tiene esta zona en particular está la de facilitar o inhibir el movimiento voluntario o la actividad refleja. Y este tracto va a estar muy relacionado con esta área que se llama el área premotora, que va a estar muy cerca de lo que es el área prefrontal. En esta área, donde tenemos el área premotora y el área motora, va a haber una señal de movimiento, la cual va a ser regulado por la formación reticular. Entonces, cuando nosotros generamos cualquier movimiento, nosotros necesitamos una serie de estructuras para que el movimiento sea tan preciso como queremos. Dentro de la formación reticular, que va a ir desde lo que es vamos a encontrarlo, desde la médula espinal hasta el diencéfalo, la formación reticular va a ir teniendo distintas funciones. A nivel de la zona del mesencéfalo y la médula oblonga, vamos a tener el control del movimiento. Ya a nivel de la médula oblonga, sus axones vamos a tener algunos que van a ser cruzados y otros directos y van a formar lo que es los tractos retículo espinal medial. Y los que sean principalmente directos van a ser retículo espinal lateral, o sea que van a ascender por el mismo lado. Pero a nivel de el nivel medular, donde vaya a salir el nervio o donde se vaya a generar el control del movimiento, esta información va a cruzar. El tracto tectoespinal es un tracto muy importante para ustedes ya que se localiza en una zona del mesencéfalo que se llama el tectum o techo. Cuando hablemos de tectum vamos a hablar del techo y se llama techo porque nosotros siempre pensamos en el cerebro, y me quedo sin corteza prefrontal, lo siento por eso, y uno siempre piensa que viene el tronco encefálico y la médula espinal. Pero cuando como vimos en las guías anteriores, cuando este se va formando, finalmente empieza a va la médula espinal en este sentido, pero el tronco encefálico queda en una disposición más horizontal. Y eso hace que esta zona, la zona más alta del mesencéfalo, sea el techo. Entonces nosotros en la mayoría de los dibujos lo vemos en la zona posterior, pero corresponde a una zona que está más superior. Entonces, en el mesencéfalo vamos a tener esta zona, que es el tectum, donde se va a encontrar unas estructuras que se llaman los colículos. Y tenemos colículo superior y colículo inferior. En este caso, esta vía va desde el colículo superior, que tiene aferencias, o sea, recibe información desde la vista. Y cuando recibe esta información desde la vista, desciende este tracto y controla los movimientos posturales a la, en base a la horizontalidad de la vista.
nosotros siempre vamos a buscar que la vista esté en posición horizontal. Y, por ejemplo, cuando nosotros ponemos una mochila muy pesada en un hombro, la tendencia de nosotros es a inclinarnos. Pero como la vista siempre tiene que estar en horizontal, nosotros lo que vamos a hacer es inclinar la cabeza hacia el lado contrario para que la vista quede horizontal, quedando de esta manera. Uno queda de esta manera cuando muy feliz por la vida con su cuerpo todo chueco, porque finalmente lo que vamos a buscar va a ser la horizontalidad de la vista. Y tiene directa relación con lo que es las vías vestibulares, las cuales también van a estar mandando información con respecto a la posición de la cabeza con respecto al cuerpo. La mayoría de estas vías va a cruzar la línea media poco después de su origen y van a ir cerca del fascículo longitudinal medial. El tracto rubroespinal es un tracto que también va a ir desde el mesencéfalo, también a la misma altura donde se encuentra el colículo superior, pero a nivel de una estructura que se llama el núcleo rojo, ya que se encuentra en en la zona profunda. Si nosotros vemos el mismo corte que delante vimos, o sea, que vimos en la diapositiva anterior, donde ahí veíamos los colículos, en esta zona encontramos el núcleo rojo. Este núcleo recibe su nombre debido a a la coloración que tiene, que es más bien rojiza, ya un rosado que tiene que destaca en comparación a las otras estructuras del encéfalo y va a llevar información que va a facilitar la acción flexora de los músculos inhibiendo a los músculos extensores. O sea, nos lleva o facilita lo que es la posición fetal, ya para que nos acordemos. Ya facilita este movimiento hacia la flexión. Ya cruza la línea media casi apenas recibe la información desde la corteza. Recuerden que a pesar de que estamos hablando de vías que aparentemente nacen desde el mesencéfalo, la información motora viene desde la corteza y hace sinapsis en el núcleo rojo para cruzar la línea media y después descender justo en la zona anteromedial a el fascículo córtico espinal lateral. El tracto vestíbulo espinal es un tracto que va a estar relacionado con el sistema vestibular. La información va a ir desde los canales semicirculares, utrículo y sáculo, que corresponde a el sistema vestibular, al órgano vestibular. Va a ir a través de los nervios vestibular, que pertenece al octavo par craneal, y va a llegar hacia los núcleos vestibulares enviando información descendente hacia la musculatura postural, que es la musculatura extensora principalmente, inhibiendo a la flexora, o sea, hace todo lo contrario que el tracto rubroespinal. Un dato sumamente importante es que los núcleos vestibulares no solamente tienen esta vía descendente, de hecho la vía vestibular tiene 6 vías asociadas, las cuales en fonoaudiología van a revisar de forma muy profunda en las asignaturas de audiología. El tracto olivoespinal es un tracto que podría desempeñar algún papel en la actividad muscular debido a que se cree en realidad, de que tiene un tracto descendente que podría ir por la columna blanca lateral. Está relacionado con el núcleo olivar inferior. Ya se cree que podría ser algún control motor debido a que el núcleo olivar inferior está muy relacionado con lo que es la modulación del cerebelo, pero no se sabe realmente si existe o no existe y por alguna razón, sin embargo, aparece en la mayoría de los textos.
No podemos, si es que estamos hablando de vías descendentes, dejar de mencionar las vías autonómicas que van a ir a controlar las vísceras, las cuales igual están controladas por un sistema motor, pero musculatura lisa, que es autónoma y que tiene su propia regulación. Vamos a tener una clase de sistema nervioso autónomo en la cual vamos a revisar un poquito más cómo funciona. Pero es muy destacable también controlar de que el control de la actividad visceral está muy relacionado con zonas como la formación reticular, el complejo amigdalino, que está relacionado con lo que es el sistema de las emociones, el control emocional, el hipotálamo, que es el principal controlador de sistemas como el apetito, el hambre, controla también, tiene relación directa con el control de emociones, endocrinos y además desde la corteza cerebral donde nosotros podemos hacer un control voluntario de, por ejemplo, si tenemos hambre, no necesariamente ir a comer, sino que aguantarnos un tiempo. ¿Ya? Cruzan la línea media a nivel del tronco encefálico y se creen que descienden por la columna lateral, pero tampoco son vías que están tan bien definidas, ya que el sistema nervioso autónomo tiene un sistema autónomo simpático y uno parasimpático. Bueno, entonces aquí tenemos unas imágenes de resumen de las vías motoras. Aquí tenemos primero la vía piramidal, ya la corticoespinal que va desde la corteza. Aquí tiene el cruce, aquí tenemos la decusación de las pirámides, donde cruza 90% de las fibras para formar la corticoespinal lateral. Y la 10% que va a seguir por el mismo lado y va a sacar fibras hacia hacer sinapsis en el asta anterior para después salir hacia la zona distal de las extremidades. Y aquí tenemos otras vías, como por ejemplo la rubroespinal, donde se va a hacer sinapsis a nivel del núcleo rojo. Tenemos aquí la formación reticular, donde hacemos tenemos la retículo espinal. Aquí está el complejo vestibular, donde vemos la vestíbulo espinal. ¿Ya? Y también podríamos asociarlo a la tecto espinal con la sinapsis que hay a nivel del colículo superior. Y aquí tenemos un resumen de las vías descendentes, donde encontramos la vía, su función, el origen, el lugar de cruce, destino y algunas ramas algunas ramas donde podemos encontrar algunas fibras. Hay en cuanto a la clínica, algunas diferencias entre la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Si es que se daña la vía piramidal, vamos a encontrar alguno de estos signos. El signo de la navaja es que, por ejemplo, si la persona está con una flexión de brazo y uno le da una fuerza, aplica una fuerza, finalmente el brazo se va a abrir rápidamente y ahí se va a quedar de manera rígida, como cuando uno abre una navaja. Y en el caso de la hipotonía extrapiramidal vamos a tener signo de rueda dentada, donde vamos a tener la misma situación, donde la persona se le va a aplicar una fuerza para que extienda el brazo y esta va a ir de a poco soltando y cediendo, como si tuviese una rueda, un torque. En el caso de las piramidales, esta hipertonía hipertonía es cuando aumenta el tono, la persona se vuelve rígida y una espasticidad. Ya se exagera con el movimiento activo y en el caso de la extrapiramidal, en reposo. En el caso de la piramidal predomina un grupo muscular y en el caso de la extrapiramidal afecta por igual músculos agonistas y antagonistas. Aquí tenemos las zonas de participación regional y participación global. Ya en el caso de que fuera espástico, disquénico o atáxico, atáxico es descoordinado, ¿ya? Y que vamos a encontrarlo en las personas que tienen problemas principalmente en el cerebelo. Y pertenece, al igual que las otras vías, a vías de tipo extrapiramidal.
Bueno, eso ha sido la primera parte de esta clase. Espero que haya quedado todo súper claro. En cualquier duda nos escriben. Recuerden a todos mantener el distanciamiento social. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos. Chao, chao.